¿Te imaginas crear una solución que a la par que sea funcional, garanticemos que sea estable en el tiempo? Bueno, pensando en esto, algunos desarrolladores han implementado el desarrollo orientado al test, que por sus siglas en inglés se llama TDD. Así que eso es lo que veremos en el episodio de Wayne Code de esta semana. Vamos para allá. Sin importar qué metodología estés utilizando a la hora de desarrollar tus soluciones, es importante que tengas claro los criterios de aceptación del negocio. Por esta razón, también para TDD es muy importante que tengamos los criterios claros. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo desde los criterios hasta el desarrollo. Vamos para allá. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, una historia donde alguien nos diga: yo como Product Owner de Wayne Code, deseo que el cliente en la página inicial pueda visualizar una lista de álbumes para ofrecer la experiencia de visualización de los mismos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí es una historia muy genérica. ¿Qué es lo que nos va a ayudar de pronto? Los criterios de aceptación. Entonces, miren, por ejemplo, si detallamos más en los criterios, entonces aquí el criterio 1 dice: se debe tener una entidad tipo álbum que plasme lo diseñado en el Domain Driving Design. Y aquí hay como el agregado de Canvas y como tal nuestra entidad, ¿cierto? Aquí algo interesante es que si de pronto en tu empresa no han hecho un DDD o algo por el estilo, con lo que vimos en clases anteriores, tú mismo podrías hacer tu design Canva y organizarte para de pronto implementar primero una capa de dominio, ¿cierto? Por otro lado, está un criterio 2 que dice se debe tener una capa que sea capaz de conectarse con la API back, y te mandan el Swagger, que está asociado a la API como tal. Entonces esto es bastante interesante cuando se los dan, porque si esto es así, ustedes lo pueden utilizar para entender cómo está funcionando su proyecto, de forma de que aquí uno lo descarga, lo puede abrir, luego lo puedes ver en un visualizador como el Swagger Editor y entender qué es lo que te va a responder el backend. Esto es bastante interesante cuando está en un proyecto. Si de pronto el backend no ha hecho Swaggers, muy fácil decirle por ejemplo a Gemini: hey, dado este JSON o esta API, que por favor construíme un Swagger, y mira que pues te lo construye fácilmente. Esto es muy importante. Este tema yo le podría mandar la API tal cual está y decirle: ve Gemini, ayúdame a crear el Swagger, y él mismo me lo crea. Entonces no hay razón para que el equipo back no te entregue un Swagger bien estructurado o una documentación bien hecha. Vamos a crear nuestro ejemplo desde cero: Flutter Create Template, en este caso vacío. Recuerden que el "-c", con este comando nos aseguramos que el Pushpet YAML no viene con comentarios y que el main.dar viene sin el contador típico, solo un texto central. Entonces, como es desarrollo orientado al test, lo primero que vamos a ir a hacer es a crear en nuestra carpeta test. Noten que aquí en este momento no hay testing. Entonces lo que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame test. Dentro de esa carpeta test nosotros vamos a tener, recuerden, lógica de test unitarios, pero también podemos tener widget test, que son esos test visuales que podemos llegar a desarrollar. Entonces, en los unit tests vamos a empezar a crear la estructura que debería tener nuestro proyecto. En este caso lo voy a hacer con arquitectura limpia. Entonces, como eso ya lo vimos, voy a ir rápido. Aquí vamos a ir a dominio. Debería tener algo que sean nuestros casos de uso. Y siguiendo lo que nos dejaron, entonces debemos seguir como tal lo que está dado en nuestro DDD y obtener esa lista de álbumes, en este caso la entidad definida álbum, ¿cierto? Que en este caso tiene el caso de uso obtener un álbum, y evidentemente aquí falta agregar sencillamente otro que fuera obtener la lista de álbumes, que devuelve en efecto un futuro con una lista de álbumes. Aquí voy a crear algo que se llama album use case. Alguien se preguntará: ve, ¿y por qué no tenemos en este caso en la carpeta dominio álbum, en una carpeta de gateway, el álbum gateway y luego el álbum use case? Bueno, realmente cuando estás testeando la capa de dominio
Basta con que testes el caso de uso porque no tiene sentido probar una entidad aislada o un gateway aislado, sino que una es la funcionalidad entera. Recuerda que cuando son tests, termina abajo con test y ya, ahí ya estamos listos. ¿Recuerdan cuál era la estructura de un test? Pues lo primero que hacíamos era traernos la librería de testing, ¿cierto? Luego hacíamos un main, recuerden que todo código Dart necesita un main para funcionar. Y luego en este caso poníamos un test descriptivo, como devolver la lista de álbumes cuando se ha llamado el caso de uso. Súper bien. Entonces recuerden que todo test, mire que he hecho ahí Copilot, me lo ponía, tiene esa estructura, arrange, act, assert. Entonces en el arreglo, nosotros normalmente lo que necesitamos cuando vamos a ir por una API es tener un gateway. Recuerdan que nosotros decíamos, siempre va a haber un especialista que va a ser capaz de resolver las necesidades y el caso de uso lo utiliza. Entonces voy a, en este caso, definir. Miren que ahí me está sugiriendo álbum use case. Pero en este caso yo voy a decir no, voy a tener un álbum gateway y evidentemente no existe ese gateway, ¿cierto? Inclusive podría poner aquí mock repository para fingir que alguien está implementando el álbum gateway y aquí me podría crear una clase que se llame en efecto álbum mock repository y esa clase va a extender de álbum gateway, ¿cierto? Pues por como la forma que yo he estado acostumbrado a llamarle a lo largo del curso. Recuerde que yo le he llamado gateway a esos elementos que se especializan. Y miren que aquí ya empezó a decir, hey, no existe álbum, no existe ese gateway, venga que ahí está raro. Inclusive aquí me está poniendo unos atributos que a nosotros no nos interesan. Los atributos que nos interesan es title y el path hacia la portada. Evidentemente este path iría pues a una imagen o algo así que va a estar en internet, que nos va a traer la portada de ese álbum. Entonces, muy bien, alguien dirá, uy, esto está raro, estamos desarrollando, pero no tenemos ni el álbum gateway, ni no, tampoco tenemos la entidad álbum, pero no se preocupe. Entonces, yo tendría aquí en el arrange, ¿cierto? De que crearía un álbum mock repository. Hasta ahí, sencillo. Ahora, yo podría tener aquí un álbum use case. Mire qué chévere que el Copilot nos va ayudando porque va entendiendo como tal. Yo no estoy en contra de que utilicen la inteligencia artificial. De hecho, por eso no lo desactivé para esta clase, para que vieran que es muy factible utilizarlo a lo largo de nuestro proceso de desarrollo. Entonces miren que aquí está el álbum use case. A través de ese álbum use case yo ya puedo ir al acto y sería, hey, voy a obtener como tal un álbum, una lista de álbumes cuando vaya a obtener ese álbum. ¿Y qué es lo que espero? Yo espero que en efecto se devuelva una lista de álbumes. Entonces mire que fue bastante sencillo crear la estructura del test. Entonces ahí ya está listo el test. ¿Qué es lo que faltaría? Lo que faltaría es que empecemos a construir los elementos necesarios para que el test funcione. ¿Y cuáles van a ser esos elementos? Todo lo que nos está apareciendo en este caso en rojo, que es el caso de uso, el álbum y el gateway. Entonces vamos para eso. Creamos la carpeta dominio. Dentro de la carpeta dominio creamos modelos. Debe tener la misma estructura de acá. Evidentemente los modelos no se testean, entonces por eso acá no es que salga modelos, pero sí que va a salir el use case. Aquí en modelos voy a crear mi álbum.dart y ahí podría ser la definición de mi álbum. ¿Basado en qué? ¿En la API? No, basado en el DDD, que ya nos habían dicho qué es lo que va a tener nuestro álbum. Creo mi clase álbum, le agrego los atributos que son el title, el path for front page y creo sencillamente la clase. Inclusive un dato curioso es que ustedes podrían decir acá como documentar esta clase siguiendo el estándar
Flutter, y si el equipo está en español lo pueden poner en español, en inglés, lo que ustedes entiendan como comunidad. Y mira que él automáticamente también me genera la documentación de estos elementos. ¿Y eso de qué sirve? Cuando alguien se pare en álbum, mira que le va a salir la descripción del objeto y de los elementos como tal que necesita. Entonces mire que bastante interesante esto. Entonces ya tendría eso y podríamos ir ahora por el gateway. Entonces miren que aquí, por ejemplo, ya creé álbum gateway.dar y sencillamente puedo crear una clase abstracta, porque esta sería una clase abstracta. Y miren que Copilot solito me está interpretando que lo que voy a obtener es la lista de álbumes. Obviamente aquí me dice, oíste, te falta importar como tal el elemento. Alguien preguntará, bueno, ¿importo package o relativo? En este caso se prefiere par relativo y package a lo que sea a través de librerías. Bueno, entonces ahí ya quedó listo. Ya tiene listo el gateway, el álbum y ahora sigue el caso de uso. Entonces vamos para el caso de uso. Sería sencillamente álbum use case. Creamos la clase álbum use case y miren que Copilot casi lo logra. Lo único que falló es que nosotros no le llamamos así, sino álbum gateway. Podemos hacerle aquí un renombre a este elemento. Importamos el álbum que faltaba. Ya con eso me puedo ir aquí al test que nosotros creamos y empezar a importar los elementos que nos faltaban. Le vamos a importar a este, le vamos aquí a importar al gateway y le vamos a importar al álbum. Y miren que ahí automáticamente ya terminó. Le vamos a dar a ejecutar al test, a ver qué tal le va. Y dice que pasó. ¿Y qué es lo interesante de esto? Miren que si en este momento nosotros vamos a la documentación de Wainflu y miren que hay algo muy interesante. Si yo ingreso a la carpeta del proyecto y luego le doy flutter test --coverage, va a ejecutar normal el test que nosotros tenemos. Y voy a traerme aquí el libro de Wainflu intermedio. Bueno, esto de hecho lo vimos en el módulo básico de cómo hacer coverage. Vamos a generar el HTML como tal con el coverage. Y vamos aquí a mostrar. Y miren que el resultado es que tiene el 100% de coverage. Claro, porque ya tiene todos los elementos testeados y apenas vamos comenzando. Entonces miren que es bastante simple. Es el TDD, empezamos con el test y va orientándose a la larga hacia el producto final. Entonces, si yo fuera a ver el criterio 1, ya lo cumplimos. Súper bien. El criterio 2 nos decía que tenía que tener una capa de infraestructura donde a través de un llamado a una API que nos dieron el Swagger y todo, fuéramos capaces de obtener la información y que de esa información pues nosotros fuéramos capaces de mandar la lista de álbumes. Entonces ya lo que seguiría sería construir esa capa siguiendo TDD nuevamente. Algo importante es que después de que un test funcione, si tú sientes que tienes cosas por arreglar, lo puedes hacer en este momento, ¿cierto? Ya podrías empezar a ajustar elementos que estén mal. Inclusive, por ejemplo, el tema que vimos de documentar, siguiente. Esto, como ves, se hace bastante interesante porque le va diciendo a la persona cómo va funcionando todo. Algo interesante es que puedes cerrar estas entidades en corchetes, ¿cierto? De forma de que cuando alguien esté viendo desde otro lugar la documentación de tu gateway o de algún elemento que hayas creado, aquí le va a aparecer cuando le dé clic y lo va a direccionar hacia el elemento de álbumes. Entonces, excelente, esto se puede hacer. Entonces, si ya quisiéramos seguir con la capa de infraestructura, pues sería igual. Tendría que respetar la misma estructura. Entonces, en Unitest iría infrastructure, ¿cierto?
dentro de esa infraestructura iría, en este caso tenemos los driven adapter, que son los que se van a conectar contra esa externalidad, y podemos tener en este caso algo que sea album api.dart. Simple, ¿no? Entonces lo primero que haríamos es traernos nuestras dependencias, ¿cierto? Que es de nuevo el test de Flutter, pero el HTTP también lo necesitamos y sin notas nos dice que no existe. Entonces, eso es normal, porque en nuestro proyecto no hemos instalado HTTP. Entonces nos traemos normal la dependencia, no voy a ponerle versión, pero recuerda que en tus proyectos siempre debes poner la dependencia. Entonces aquí ya estaría funcionando. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando probamos una API? ¿Recuerdan? Recuerden que nosotros decíamos, nosotros no nos atamos al cliente, sino que lo pedimos como algo que nos lo inyecten. Entonces yo puedo acá traerme normal, el mock.json, donde voy a simular una respuesta de un backend, ¿cierto? En este caso tengo una lista de álbumes donde ahí me viene. Algo importante es que siga la misma estructura que tiene nuestra API. En este caso, aunque Copilot sugiere bien ahí ese tema de álbums, nuestra API viene directamente sin especificar cuáles son los álbumes. Algo importante, tener aquí el guión bajo test, se me había olvidado. Aquí en HTTP se pueden traer el HTTP testing como vimos en clases anteriores. Podemos crear el cliente. Ese cliente requiere un mock client. Ese mock client pueden tener aquí el HTTP response, donde por defecto vamos a decir que va a ser un not found. Recuerden que este mock client es para simular un cliente HTTP. Y aquí voy a simular, ve si la URL es esta, devuélvame un 200, si es esta, devuélvame un 500. Y a la final que devuelva pues la respuesta. Eso es todo. Ahora, ¿recuerdan que iba en estos elementos cuando nosotros mandábamos el void main? Mira que aquí Copilot me está haciendo una sugerencia muy interesante. Me está diciendo, hey, yo tengo un álbum API que requiere un cliente. Cuando yo vaya a obtener los álbumes, espero obtener una lista de álbumes, ¿cierto? Y aquí me está poniendo diferentes escenarios. Que si le manda un 2, espera que devuelva un elemento. Y si vuelva un A, que es un nulo. Y así sucesivamente. Entonces está interesante esto que me está recomendando poner. Y en efecto es lo que nosotros esperamos. Y miren que en este caso para hacer mi testing va a fallar. ¿En qué sentido? Obviamente voy a importar mi álbum, pero queda faltando el álbum API. Entonces miren que así es que funciona el TDD. En este caso no me está funcionando los tests porque no he creado aún un álbum API. Entonces sencillamente, al igual que hicimos en el escenario anterior, me creo aquí en la librería infrastructure. Ahí dentro de eso pongo, debe ser la misma estructura que tenemos. Aquí voy a ponerle driven adapter y se va a llamar album api.dart. Entonces ya podríamos crear nuestra clase, ¿cierto? Hacer clase album api y empezamos con que este album api debería extender ¿de quién? Según lo que vimos en arquitectura limpia, del álbum Gateway. Y noten que el Copilot aquí me hace como tal unas sugerencias. Vamos a ver que también están. Vamos a importar acá el HTTP client. Es muy importante que venga de la librería a HTTP. Obviamente ahí no reconoce eso porque falta ponerle como HTTP. Y aquí pues obviamente me está pidiendo que importe este elemento. Miren que también me está diciendo, hey, necesito algo que me permita a través de la API devolver un JSON, ¿cierto? En caso tal que la respuesta sea correcta, pues que ese JSON mapee a una entidad tipo álbum. Y en caso tal que yo vaya a obtener toda la lista de álbumes, pues haga ese elemento.
Si nosotros nos vamos al gateway, en el gateway solo teníamos getAlbums. Entonces esta función getAlbum no es necesaria. Algo importante sí, es que este JSON puede venir como tal el día de mañana. Pues sí, en este momento es un JSON que vamos a mapear contra un backend, pero esto el día de mañana podría cambiar. Entonces, evidentemente, no deberíamos tener este album from JSON atada a nuestra entidad álbum porque eso está en dominio. Entonces, el día de mañana ya no lo mandan desde un JSON, sino que desde otro formato. Entonces, tendríamos que cambiar la capa de dominio. No tiene sentido. Entonces, esos mappers pueden estar como tal en infraestructura en algo que nosotros llamemos como helpers, que sean a la vez internamente un mapper. Entonces, yo podría tener aquí helper. Aquí adentro un mapper. Y entre ese mapper, album from JSON. Entonces aquí voy a crear una clase que sea album from JSON. Y aquí podría ser directamente el mapa. En el Swagger que nos dieron para la historia de usuario, recuerden que nos mandaron cómo era que se llamaban los atributos del JSON. Entonces vamos a verlo, inclusive lo tengo aquí en el Swagger Editor. Miren que acá, siguiendo el Swagger, dice que se llama title y digamos que vamos a utilizar este como el thumbnail, la portada va a ser esta. Entonces miren que aunque sean elementos diferentes, que se llamen diferente como tal a lo que nosotros esperamos desde un backend, aquí podemos decir que por ejemplo este JSON va a venir no de este path from page, sino que vamos a decir que es el thumbnail URL. Aquí le voy a dar guardar y miren que ahí ya tendríamos un mapper. Nosotros, para que este elemento no sea como necesario construir la clase, podemos poner aquí que sea algo estático y también podríamos hacer que el constructor del álbum sea algo privado para que no estén construyéndonos entidades de este álbum from JSON, ¿cierto? Y sencillamente ya aquí en el Driven Adapter nos mandaron ya el JSON y necesitamos convertir cada uno de esos elementos. Entonces lo que vamos a hacer es tener el álbum from JSON, punto, from JSON, y le mandamos la entidad. Ahora sí, como esto, a mí no me gusta que tengamos valores así como que no sean descriptivos como una letra E, podemos decir que esto es un álbum y ya queda listo. En caso contrario, nosotros no deberíamos devolver un nulo, sino que como ya habíamos visto en sesiones pasadas, un error controlado. Y bueno, aquí les pausé y les dejé una del resultado porque eso ya lo vimos detalladamente en otra sesión, donde tú puedes crear tu propio fetch, ¿cierto? Álbum error, y aquí las diferentes descripciones, y con esto ya estaríamos listos. Entonces miren que ahí ya tenemos el test de la API. Ya podría yo acá darle importar a este elemento y obviamente no se llama getAlbum, sino que lo que nosotros vamos a hacer es getAlbums, ¿cierto? Acá algo interesante es que cuando Copilot me fue complementando, pues obviamente se me fue aquí como si fuera a obtener un albums/a y evidentemente esta API nunca es llamada. Entonces vamos a dejar por ahora únicamente el que me devuelve la lista de álbumes. Bueno, algo muy importante que se me olvidó comentarles es obviamente actualicen el mock basado en lo que está devolviendo el Swagger porque ya teníamos un mapper y se puede estallar si está diferente. Y por otro lado, algo que ya habíamos visto, que pueden poner la anotación generate mocks para ejecutar el comando que vimos en la clase de APIs para ver cómo generar estos tests. Si de pronto no lo recuerdas, siempre puedes consultar el libro que tenemos del curso como el Wineflow intermedio, donde en la sección de REST APIs vimos cómo testearlas y entre esas cosas vimos que era necesario el build runner y a través de ese build runner era que nosotros ejecutábamos este comando y eso generaba los mocks. Entonces todo súper bien, ¿verdad? Algo interesante que podrías hacer es agregarle al álbum API
también el endpoint, ¿cierto? Esto te va a permitir que puedas el día de mañana por entorno agregarle este elemento. Inclusive puedes dejar que el endpoint sea todo esto de la izquierda y fotos, pues si es algo común, pues si venga desde la derecha, ¿cierto? O sea que eso sí lo puedes dejar hardcodeado en el código, pero lo ideal es que todo esto sea parametrizable, ¿cierto? Desde el entorno, por si se llama diferente o algo por el estilo, pero sigue siendo la misma información y lo único que cambia el endpoint, pues no necesites cambiar nada en el API, sino que únicamente en la capa de configuración. A la par que esto también te va a simplificar el test. Por ejemplo, vamos a tirar este elemento y vamos a ejecutar los tests a ver qué tal nos está yendo. Miren que ahí dice que esos tests fueron exitosos. Necesitamos también ir a este de acá, un 404. Voy a decir acá que me retorne un not found. Y obviamente no vamos a darle álbum SA porque ese sí está aquí registrado, sino que voy a decirles acá cualquier elemento. Y vamos a ejecutar este elemento. Y en efecto nos dice que funcionó bien. Entonces vamos a terminar y vamos a ejecutar nuestro coverage. Entonces si vamos de nuevo a ejecutar nuestros coverage, mira que está en un 100% de cobertura. Obviamente ahí al mapper, puede ser que le falte ahí, bueno, de hecho es solo el constructor privado, eso está súper bien. Entonces mira que es bastante sencillo de ejecutar este tema de TDD. Sencillamente teniendo clara la necesidad, puedes empezar a construir la solución final. Muy bien, esto era todo por hoy. Me parece bastante interesante lo que hemos aprendido. Aprendimos cómo hacer TDD, en este caso en Flutter. Alguien dirá, ve, y para la parte visual, ¿cómo es? Es exactamente lo mismo. Dirías algo como, espero encontrar un título que diga esto. En este caso, espero encontrar una lista de álbumes. Entonces, si tienes un widget tipo álbum, esperaría encontrar un widget tipo álbum, Todo eso te va a dar error porque no existe un widget tipo álbum y vas y lo construyes. Una vez construido, ya vuelves y ejecuta el test y queda todo simple. Mira que es bastante sencillo y vas logrando un buen avance en cuanto a que vas teniendo tu código testeado a la par que vas entregando soluciones. Entonces eso es genial. Espero que te haya gustado el contenido y nos vemos la próxima semana donde estaremos hablando de cómo implementar Firebase con Flutter. Saludos.